Gracias por continuar en Observatorio. Javier Aparicio, uno de los procesos de cambio político en México en los últimos años sin duda fue la expresión de la pluralidad que llegó al Congreso, a los distintos gobiernos, hemos tenido alternancia, entonces hubo, digamos, una colonización por parte de distintas fuerzas políticas de las salas de máquinas del Estado mexicano, pero quizá paralelamente también hubo una colonización de los poderes fácticos de áreas neurálgicas en la operación del Estado mexicano. El caso de la educación, el caso de las telecomunicaciones. Está anunciada una reforma en materia de telecomunicaciones. ¿Cuál es tu balance? ¿Cuáles son los riesgos que impedirían avanzar en esta materia, digamos, velando por el interés público? Claro, claro. En mi opinión, es en la posible iniciativa en materia de telecomunicaciones, donde vamos a medir el verdadero talante reformador de Enrique Peña Nieto, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque es cierto, con nuestra transición política, pues sí, se ha ido como pulverizando el poder político, se ha ido descentralizando, pero pues te quedas con grupos de interés que en un contexto de fragmentación política tienen un mayor poder de negociación. Esto pasa a nivel de grupos de interés, no sé, sindicatos públicos, la burocracia estatal, pero también con monopolios u oligopolios privados. Entonces, el caso de las telecomunicaciones es muy especial. No es que los medios de, no sé, radio y televisión estén más concentrados ahora que antes, estaban más concentrados en el pasado, pero quizá ahora tienen una mayor capacidad de influencia, ¿no? Porque están enfrentando pues, gobiernos fragmentados, ¿no? En vez de enfrentar un gobierno unificado y demás. Ahora, ¿por qué digo que esto es importante? Pues sí, porque uno de los saldos pendientes de la primera alternancia fue que esto no se tocó, ¿no? Se prometieron muchas cosas, o se esperaban muchas cosas con la primera alternancia, y pues resulta que del lado de grupos de interés del sector privado, pues no pasó gran cosa. Tampoco le veo muchos incentivos a Peña Nieto como para decir, bueno, como me criticaron por acá los chicos del 132, yo voy a conceder, pero podría ser algo interesante. Digo, al mismo tiempo que se anunció el asunto de esta reforma, en su discurso de toma de protesta, Peña Nieto anunció la creación de nuevas cadenas, ¿no? Ahora, esto sí también es importante, porque de repente a otros ámbitos, por ejemplo, al ámbito electoral, le pedimos cosas que tienen más que ver con las telecomunicaciones, ¿no? Todo este asunto de la equidad en el acceso a medios durante los procesos electorales, de repente se le pide al IFE o al COFIPE que haga algo que el legislador no ha sido capaz de hacer en muchos años, y que tiene más que ver con la estructura de concentración de radio y televisión en México, ¿no? Yo creo que sería saludable que ocurriera eso. Ahora, si no ocurre, pues lo otro es esperarte al avance tecnológico, ¿no? Por ejemplo, de repente cuestiones como la banda ancha, el acceso a Internet, le van quitando terreno a radio y televisión como la conocemos, ¿no? Ese es como el consuelo de mediano plazo, por así decirlo. Sí. Ahora, también en esta materia lo que hemos tenido es una ausencia de política de Estado, por ejemplo, para hacer los cambios a la televisión analógica, en fin, lo que se llamó el apagón analógico. No, yo creo que hay unas resistencias enormes que limitan la capacidad de los políticos, incluso limitan la autonomía de la política respecto a los poderes económicos y a los grupos de presión. En el caso de las telecomunicaciones es clarísimo. Las empresas de telecomunicaciones tienen diputados y tienen senadores que actúan a favor de ellos, ¿no? La famosa telebancada, como se le apoda en los medios, pero existe. Es decir, tienen capacidad de influir en los legisladores, lo que hace que los gobiernos hayan tenido una enorme limitación para poder regular con eficacia. La regulación en México en el tema de telecomunicaciones es muy mala y muy atrasada. Y tiene, ahora Moni de Swan, el presidente de la COFETEL, le acaba de tocar tener que ir a un centro de atención de telefonía celular y vivir en carne propia el desastre de regulación que tenemos en esa materia. Y esto, por supuesto, tiene que ver con las resistencias de las empresas y la influencia que tiene en la política para que se regule adecuadamente. Quizá, siguiendo tu idea y para concluir, Javier Aparicio, quizá uno de los asuntos sensibles de la agenda para la consolidación de la democracia mexicana está en
retomar la autonomía de la política, del Estado frente a los grupos de interés privado en muy distintos ámbitos. Sí, desde luego, que esto tiene que ver con una discusión, yo diría, de regulación, ¿no? Hay una discusión ahí si necesitamos más o menos regulación, yo soy de los que siempre está pidiendo menos regulación, pero en realidad creo que lo que se trata es de mejor regulación. O sea, la concentración de los mercados en radio y televisión no es una ocurrencia ahí de la competencia perfecta. Esta concentración está en la ley, ¿no? Entonces algo... En la Constitución misma. Está en la Constitución. Entonces esto es algo que el legislador sí puede modificar, ¿no? No es como enfrentar a Steve Jobs y Bill Gates y no saber cómo hacerle. Está en la ley y entonces el Estado mexicano sí está en su capacidad de fragmentar a estos grupos, ¿no? Porque digamos la división clásica que da entre poder económico, ideológico y político que da lugar al Estado moderno, pues sigue siendo una disputa actual, vigente, Jorge Javier. Claro, pues la política, el ámbito político es un terreno de litigio entre distintos intereses. Y vamos a ver no solo el tema de las telecomunicaciones, sino un tema al que tú le has entrado mucho, que es el de la reforma fiscal. Ahí también se va a poner en juego la autonomía de la política frente a los intereses económicos y a ver si este gobierno logra romper con la coalición antifiscal de la que tú has hablado muchas veces, que ha hecho que en este país no se cobren impuestos o se cobren muy mal impuestos, ¿no? Y sin impuestos no se puede hacer nada. Pues les agradezco muchísimo esta conversación. Gracias. Javier Aparicio del CIDE, Jorge Javier Romero de la UAM. Ya lo ve, pues la política es fundamental, es el espacio donde los ciudadanos podemos encontrar cauce para que el interés público no sea avasallado por el interés privado. Hoy están cambiando las coordenadas de la política, hay mucho que analizar, lo seguiremos haciendo desde este espacio de la televisión pública, desde la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana, ya lo sabe, Observatorio TV UNAM, martes 9 de la noche, domingo 9 de la noche repetición. Buenas noches.